Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud y por sobre todas las cosas porque nos da esta oportunidad como cada lunes de poder estar escudriñando, analizando, investigando sus sagradas escrituras y por supuesto compartiéndolas a través de este medio con todos ustedes. El día de hoy tenemos acá en la 8ª región de nuestro país, estamos con tormenta eléctrica, lluvia, viento, así que es probable que a lo mejor en el video se escuchen algunos ruidos, ya son los truenos, tenemos relámpagos, así que y bastante lluvia a esta hora. Y esperamos que esto no nos vaya a producir algún corte de energía, así que vamos a tratar de hacerlo con el mejor ánimo, con la mejor disponibilidad, ¿ya? Y disfrutando también yo en este caso de esta lluvia y de toda esta tormenta eléctrica que estamos teniendo justamente en estos momentos. Parte de la naturaleza que es lindo también disfrutar. Y qué mejor haciéndolo y compartiendo las Sagradas Escrituras, hablando de ellas, meditando en ellas, conversando con respecto a ellas. La semana pasada estuvimos hablando con respecto al ateísmo. Hoy vamos a culminar ese tema que iniciamos la semana pasada, así que para aquellos que no vieron el video, se los recomiendo que lo vean para que puedan el día de hoy entender lo que vamos a hablar. Tienen que buscar el video como el ateísmo. Así que ahí pueden después buscarlo, verlo y puedan tener, digamos, la enseñanza completa y poder entender mejor lo que vamos a hablar el día de hoy. Decíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que con respecto al ateísmo, que en el griego se pronuncia ateos, y que está compuesta, ¿no es cierto?, por dos palabras, por dos prefijos en este caso, el prefijo a y el prefijo teos. La a que significa sin y teos que significa Dios, es decir, sin Dios. Y decíamos con respecto al ateísmo, ¿no es cierto?, que esta palabra se ha usado o se ha interpretado como una persona que no cree en Dios. Pero decíamos que está muy lejos de la verdad, del sentido de esta palabra, ¿no es cierto?, esta palabra griega, ateos, porque ateos en realidad en el griego quiere decir sin Dios, es decir, yo vivo sin Dios, sin el ser que existe. No, en ninguna parte la palabra ateísmo niega la existencia de Dios. Así se ha interpretado, que es diferente, se ha interpretado y se ha usado para decir con respecto a una persona que no cree en la existencia de Dios y se le llama ateo, pero nada más lejos de la verdad, porque ateo significa sin Dios, es decir, una persona que ha decidido vivir sin Dios, vivir alejado de su creador, que es muy distinto, como lo fue, por poner un ejemplo, el caso del hijo pródigo, que decidió en algún momento vivir sin su padre, lejos de su padre, ¿ya? Donde Yeshua lo pone como ejemplo al hijo pródigo. Y en este caso el ateísmo es lo mismo, una persona que ha decidido vivir sin su creador, ¿ya? Es decir, sin reconocer a esta divinidad divina, sin reconocerlo como su creador, como su proveedor, como que él subsiste por la misericordia de Dios, negando todo ese tipo de cosas, ¿ya? Ese es el ateísmo. Y nada que ver, ¿no es cierto?, con una persona que no cree en la existencia de Dios. Es todo lo contrario. Cree en la existencia de Dios, pero ha decidido vivir sin Dios. Ese es el ateísmo, así que por esa razón yo les recomiendo que vean el video pasado para que puedan
complementarlo con lo que vamos a enseñar el día de hoy y no quedemos, ¿no es cierto?, un poco confundidos. Eso por una parte. Otra de las cosas importantes que decíamos con respecto al ateísmo era que el ateísmo ha decidido vivir, una persona que ha decidido vivir sin Dios, y nosotros hoy día lo vamos a comparar con el Salmo 91, el ateísmo versus el Salmo 91, porque mientras tanto que el ateísmo es una persona que ha decidido vivir sin Dios, el Salmo 91 es todo lo contrario. El Salmo 91 nos invita a vivir una vida con Dios. Y de ahí la importancia del Salmo 91 que les decía yo que tiene que ver mucho con el ateísmo, ¿ya? Porque es todo lo contrario del ateísmo. El ateísmo es una invitación a vivir sin Dios y el Salmo 91 es una invitación a vivir con Dios. Y el Salmo 91, creo que la mayor parte de los evangélicos o del cristianismo o de algunas otras religiones, el Salmo 91 es muy conocido, muy recitado, sobre todo en momentos de enfermedades, sobre todo en momentos de pandemias, de plagas. Se recita mucho el Salmo 91 y porque tiene muchas promesas de protección, muchas promesas de bendición, pero no es un amuleto. El Salmo 91, les decía yo la semana pasada, que el Salmo 91 funciona a la perfección y hoy día lo vamos a analizar, lo vamos a investigar, vamos a hablar de ello y vamos a comenzar diciendo lo primero con respecto al Salmo 91, es con respecto a su autor. No aparece al principio del Salmo 91, no nos da quién es el autor, aunque muchos rabinos consideran que el Salmo 91 fue escrito por Moisés, como lo fue el Salmo 90. Si usted lee el Salmo 90, tiene un encabezado donde el autor es Moisés, y se cree que el Salmo 91 es la continuación del Salmo 90, que es lo más probable. Yo también lo creo así, ¿ya? Así que puede que no haya sido Moisés, pero todo indica, ¿no es cierto?, cuando uno se pone a estudiar profundamente el Salmo 90 y pareciera que efectivamente es la continuación el Salmo 91. De manera que, aunque no nos da en el encabezado del 91 quién es el autor, la mayor parte se lo asigna a Moisés, ¿ya? Como el autor de los salmos. Y comienza diciendo el Salmo 91 de la siguiente manera. Vamos a leer hasta el verso 16 y luego vamos a explicar algunas cosas. Comienza diciendo el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Con las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisará, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré.
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Como puede ver usted, es un salmo lleno de promesas, lleno de bendiciones, lleno de protecciones. Pero ¿cómo hacer que eso sea efectivo en mi vida? Que eso funcione en mi vida. Que yo realmente me pueda sentir protegido por Hashem. Que cuando vengan males, cuando vengan plagas, cuando vengan pandemia, no estar yo lleno de pavor, lleno de miedo, sino tener mi confianza en Hashem, esa seguridad, como menciona aquí el autor en el Salmo 91, la seguridad de que cuando uno decide vivir con Hashem, todas estas bendiciones, toda esta protección están sobre nuestras vidas. ¿Cómo tener esa bitajón, esa confianza? Lo vamos a analizar inmediatamente. Comienza diciendo el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo. Ya, aunque en otras versiones, en la Biblia hebrea, más bien se refiere al que ha decidido vivir con Hashem, el que ha decidido vivir con Elohim, el que ha decidido mudarse y ir a vivir donde Él vive. Ese es el sentido del Salmo 91. Por eso comienza diciendo, el que habita, es decir, el que habita, el que vive, ¿ya? El que vive al abrigo del Altísimo. En otras palabras más simple para entenderlo, el que habita o el que ha decidido vivir con Hashem, esa persona va a morar bajo su protección. El que ha decidido vivir con Hashem. ¿Ya? Eso es el Salmo 91. La persona que ha decidido en su corazón, en su vida, decir, yo me voy a mudar, voy a vivir con Hashem. Esa persona que ha tomado esa decisión en su corazón, él va a vivir bajo la protección de Elohim, del Shaddai, como dice en la Biblia hebrea. Ya, va a vivir bajo la protección del Shaddai. Esta es la diferencia con el ateísmo. Por una parte, el ateísmo ha decidido vivir sin Dios. Una persona que ha decidido vivir sin Dios, eso significa ateísmo. Nada que ver con que Dios no existe, no, todo lo contrario. Dios existe, pero una persona ha decidido, yo no voy a vivir con Él, no voy a vivir bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos, bajo sus estatutos. Voy a vivir bajo mis propios, yo voy a hacer mis propios estatutos, yo voy a hacer mi propia ley, voy a vivir mi vida como yo quiero, yo soy el dueño de mi vida. Ese es el ateísmo, sin Dios. Voy a vivir mi vida sin Dios. Mientras tanto que el Salmo 91 es todo lo contrario, nos invita a vivir con Hashem, con Elohim, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive con Hashem, morará bajo su protección, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya, eso es el principio del Salmo 91. Una persona que ha decidido todo lo contrario que con el ateísmo. Yo decido vivir con Hashem. Esa persona va a tener todas estas bendiciones y todas estas protecciones que comienza, ¿no es cierto?, ya en el versículo 2 en adelante a mencionar toda esta inmensidad de bendiciones, de protección que va a tener una persona que ha decidido en su corazón vivir con Hashem. Vamos a ir nombrando algunas, ¿no es cierto? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando he decidido vivir con Hashem, con Elohim, cuando he decidido a mudarme, ¿qué significa o qué implica que yo me decida en mi corazón vivir con Elohim,
hacer mi habitación con Él. ¿Qué significa o qué consecuencias tiene eso? ¿Ya? Una de las consecuencias, una de las bendiciones que tiene es que podré yo decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, con toda confianza, porque estoy viviendo bajo el alero de Él, porque me he decidido en mi corazón mudarme a vivir con Él. Por lo tanto, estoy bajo su techo, estoy bajo su protección, ¿ya? Entonces diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, en quien voy a depositar mi vitajón. Mire la grandeza, la primera bendición que tenemos al decir yo me voy a decidir vivir con Hashem. Todo lo contrario del ateísmo, sin Dios. Acá yo con Dios. Con Dios. Esa es la invitación del Salmo 91. El que quiere vivir con Dios podrá decir, ¿no es cierto? Diré yo a Elohim, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien deposito mi vitajón, mi confianza. ¿Ya? En el verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará. Qué bendición más grande, amados hermanos, tener este vitajón, esta confianza, no tener miedo a estas cosas que vienen, que van a venir, que vinieron, que van a seguir viniendo probablemente, y tener este vitajón completamente en Hashem, no porque sea un hombre de gran fe, no porque sea un hombre que entienda sus mandamientos, no porque sea un hombre más inteligente que otro, no, simplemente porque he decidido en mi corazón mudarme y vivir con Hashem, simplemente por eso. Aquí no tiene nada que ver con nada más. Una persona que decide vivir con Hashem, amados hermanos, comienza a obtener esta protección de parte de Elohim. Verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás al terror nocturno. El pánico, amados hermanos, no nos va a invadir, no nos va a estabilizar. Nuestra confianza va a estar firme cuando ocurran o cuando vengan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la protección de Hashem, porque hemos decidido vivir con Él. Mira la importancia de decidir en el corazón, decir yo voy a vivir con Hashem. Todo lo contrario del ateísmo, yo sin Dios. Vea usted la controversia que hay de un ateísmo al Salmo 91, donde nos está invitando a que vivamos y nos mudemos a vivir con Elohim, y toda esta protección vendrá sobre nuestras vidas. Verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, es decir, la recompensa de los ateos. Con nuestros propios ojos, hermanos, amados hermanos, nosotros podemos ver cuando le llega la recompensa a una persona que ha decidido en su corazón vivir sin Dios, cuando dice yo soy ateo, sin Dios. Uno puede ver la recompensa que le viene al final de sus días, al final de su vida, cómo terminan. ¿Ya? La recompensa de los impíos. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Qué lindo, ¿no es cierto?, cuando ponemos a Elohim por nuestra habitación. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, aullarás al cachorro y al del león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Mire qué tremendo
todo el misterio, amados hermanos, y toda la fuerza espiritual que tiene el Salmo 91 para bendecir a una persona que ha decidido vivir al lado de Él. ¿Ya? Me invocará, es decir, Él me llamará, o Él me hablará, o Él ¿no es cierto?, me pedirá auxilio, y yo le responderé. ¡Qué bendición más grande! Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré. Y no solo nos va a librar, sino que dice, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le voy a mostrar mi salvación. ¡Qué bendición preciosa, amados hermanos! Tiene el Salmo 91, todas estas promesas. Pero no funciona que yo lo lea, no funciona que yo abra mi Biblia, la coloque, no sé, en mi pieza o en el living o en el comedor, donde usted, en la sala de estar, donde usted quiera colocarla. No funciona que yo me enferme y pongo el Salmo 91 para que sea sanado. No funciona que estoy pasando un problema económico y abro el Salmo 91 y lo tengo ahí abierto todo el día para que yo pueda ser, ¿no es cierto?, prosperado. No, no funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona cuando yo decido vivir con Elohim, cuando decido mudarme a vivir con Él, estar bajo su techo, bajo su protección, bajo su sombra. Ahí funciona, cuando yo decido eso. ¿Y qué implica que yo viva bajo su techo? En la antigüedad, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Job, en los tiempos de Jacob, de Isaac, nosotros encontramos que una persona, un forastero, quien fuera, entraba en la casa de un habitante y vivía bajo su tienda. En ese tiempo vivían en tienda, en carpas. Vivía bajo su tienda. Estas personas estaban bajo la protección del dueño de casa. Nada malo le podía pasar a él allí. El dueño de casa velaba por él, aunque no lo conociera, aunque fuera un extranjero que iba de paso y pasó a dormir a su casa, él lo invitó a dormir, como es, por ejemplo, el caso de Lot. Cuando vinieron los ángeles ante Lot para anunciarle a él la destrucción de Sodoma y Gomorra, él pone a sus hijas para defender a los ángeles, no porque ellos fueran ángeles, porque así funcionaban las cosas en su tiempo. Esa persona tenía que velar por la persona que estaba bajo su techo, por la persona que había decidido vivir bajo su techo, aunque fuera por una noche, aunque fuera por un corto tiempo. Él velaba, él respondía por ello. De ahí entonces el Salmo 91 podemos entenderlo. Si nosotros hemos decidido vivir y mudarnos a vivir con Hachén bajo su alero, bajo su habitación, entonces obtenemos la protección de Él y nada nos va a pasar, nada nos va a suceder, porque Él va a velar, Él va a pelear por nosotros, Él va a ponerse por delante de nosotros. Así que la bendición es más grande de lo que podemos imaginar, amados hermanos. Todo el misterio que tiene el Salmo 91 es precioso. Si empezamos a ahondar en él, es una cosa extraordinaria. Toda esta fuerza que tiene el Salmo 91 y que funciona efectivamente si nosotros decidimos mudarnos a vivir con Elohim. ¿Ya? Eso implica mudarnos con Él. También, ¿qué significa que yo pueda vivir con Hachén? ¿Qué más implica? Para que funcione en mí el Salmo 91, todas estas promesas que están aquí. Bueno, implica que si yo vivo bajo su techo, bajo su alero, estoy bajo su voluntad, estoy bajo sus estatutos, estoy bajo sus mandamientos, estoy bajo sus leyes y las respeto. Si no, entonces no puedo vivir con Él.
Tengo aquí en mis manos la Biblia del oso, no sé si se alcanza a apreciar ahí, la hemos leído algunas veces, ¿ya? Les voy a leer aquí el Salmo 91, algunos párrafos, por ejemplo, el verso, en este caso el verso 14. El verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. En la Biblia Reina Valera 1960 dice el verso 14, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Pero acá en la Biblia del oso dice, por cuanto has puesto su voluntad en mí. Es decir, cuando decidimos vivir ante la presencia de Hachén, cuando decidimos mudarnos a vivir con Él, ya rendimos nuestra voluntad ante el Eterno y vivimos bajo su voluntad. Estamos en su casa, por lo tanto vivimos bajo sus estatutos, bajo sus ordenanzas, bajo sus mandamientos. ¿Ya? Así que eso significa vivir ante Hachén. ¿Ya? No significa que yo abro la Biblia, el Salmo 91, para ser bendecido, para ser sanado, de ninguna manera. No va a funcionar en mí, va a funcionar el que yo decida vivir ante Él, con Él, mudarme a vivir con Él. Y eso implica vivir bajo sus estatutos, respetar sus mandamientos, rendirme voluntad a su voluntad. ¿Ya? Como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, pero no voy a hacer mi voluntad, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Eso significa vivir con Hachén, mudarse a vivir con Él. Pero ¿cómo podríamos nosotros mudarnos a vivir con Él? ¿Cómo podría yo vivir al lado de Él? ¿Qué significa esto? Probablemente nosotros ignoramos muchas cosas, amados hermanos. Probablemente ignoramos muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que nuestro cuerpo físico está limitado. Lo veíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Por eso es importante que vean el video de la semana pasada que se llama El ateísmo, para que puedan complementarlo con la enseñanza de hoy. Dentro de las enseñanzas que vimos la semana pasada, decíamos que estamos regidos por leyes naturales que el Eterno puso en nuestro planeta Tierra para que pudieran, ¿no es cierto?, funcionar a la perfección. Una de ellas tenemos la gravedad, que nos sostiene aquí en la Tierra. Y nuestro cuerpo físico está limitado a las leyes naturales, está, ¿no es cierto?, sujetado a estas leyes también. Con nuestro cuerpo físico estamos limitados a muchas cosas, estamos regidos por estas leyes naturales. Una de ellas, por ejemplo, es que no podemos salir disparados al espacio porque la gravedad nos sostiene aquí en la Tierra. Cualquier cosa que tiremos al aire va a volver a piso. ¿Ya? Todas estas leyes, ¿no es cierto?, están aquí y nuestro cuerpo físico está sujeto a estas leyes. ¿Ya? Pero nuestra alma, nuestro espíritu es distinto, es diferente. Y aquí tal vez ignoramos muchas cosas nosotros, amados hermanos, pero hoy día estamos ante la presencia de Hachén. Él nos está enseñando a través de su Espíritu Santo, nos está iluminando los ojos de nuestro entendimiento, nos está educando, nos está enseñando. Ya estamos abriendo nuestro corazón ante su presencia, ante su palabra, y que Dios nos ayude para tener esta fuerza nosotros y poder decidir en nuestro corazón ir a vivir con Él. Pero ¿cómo? Si estamos limitados por las leyes naturales aquí con nuestro cuerpo físico. Pero al parecer nuestra alma y nuestro espíritu no. Ellos parece que no tienen límite, no. Las fuerzas naturales, las leyes naturales que el Eterno puso aquí en la tierra, por las cuales nuestro cuerpo físico está sujeto a estas leyes,
al parecer nuestra alma podría no estar limitada a estas leyes naturales, nuestro espíritu no podría estar limitado a nuestras leyes naturales. Si bien nuestro físico tiene un crecimiento hasta una cierta edad, ya después no podemos crecer más. Ahí llegó nuestra estatura, ¿ya? Según la biología, el ser humano más o menos 25 años es el promedio de crecimiento hasta los 25 años. Por supuesto, uno después de los 18, 20 años ya uno no nota el crecimiento, pero sigue creciendo, solamente que puede ser 1 centímetro, milímetro, pero más o menos hasta esa edad se dice que crece una persona. Y allí ya después termina su crecimiento. Pero en el espíritu, pero en el alma, al parecer no hay límites, amados hermanos, ¿ya? Al parecer podemos crecer, seguir creciendo, elevar nuestra alma hasta donde está nuestro amado eterno Elohim y podemos llegar a vivir con Él sin problemas, ¿ya? Tal vez por eso en el Salmo 24 vamos a leer lo siguiente. Esto lo dijo David, Salmo 24, verso 3 al 5, dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Escuche bien, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá de Jehová y justicia de Dios de salvación. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Mire lo que está diciendo David acá, ¿ya? Y al parecer el alma no tiene límites para crecer, depende de dónde yo la lleve, depende para qué lado quiero crecer, ¿ya? En este caso, dice David, la persona que ha elevado su alma, el que ha crecido en su alma, pero no para el bien, ¿ya? Sino para el mal, esa persona va a estar lejos de Dios. Todo lo contrario dice a una persona que no ha elevado su alma a cosas vanas. La persona que no ha elevado su alma a las cosas vanas, sino que ha elevado su alma a cosas buenas, a estas leyes espirituales santas que el Eterno le ha dado al ser humano para que andemos por ellas. Estas buenas obras que Él nos ha puesto para que las practiquemos, como dice en el libro de Efesios capítulo 2, ¿no es cierto? Y en el Salmo 25, en el verso 1, sigue hablando David con respecto a la elevación del alma y dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Miren las revelaciones que nos da la palabra del Señor, en este caso por intermedio de los labios de David, donde él escribe, ¿ya? A ti elevaré, a ti levantaré mi alma. Amados hermanos, aquí entonces hay un misterio grande y precioso. Nuestra alma al parecer no tiene límites para crecer. Yo puedo elevarla, puedo elevar mi espíritu, puede crecer a tal punto hasta llegar donde está el Eterno y vivir con Él, vivir bajo su habitación en mi alma, en mi espíritu. Mi cuerpo físico está limitado por las leyes naturales, pero mi alma no. Mi alma tiene libertad, mi espíritu tiene libertad y puedo elevarla, amados hermanos, hasta la presencia de Hachén, hasta la misma presencia de Elohim, vivir con Él, disfrutar con Él. Y esto es maravilloso, amados hermanos, esto es lo precioso del Salmo 91. El que habita, el que vive con Elohim, el que ha elevado su alma hasta su mismo trono para vivir con Él. Amados hermanos, Él obtendrá todas las bendiciones del Salmo 91. ¿Y cómo elevar mi alma para vivir con Él? Pues practicando sus mandamientos,
sus leyes, sus estatutos, las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ella. ¿Cuáles? Menciona la palabra del Señor: visitar los enfermos, visitar a las personas que han estado presos, atender a las viudas, no dejar desamparado a los huérfanos, y nombra una serie de listas más, ¿no es cierto?, de estas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ella, que no abandonemos a nuestro prójimo. Y bueno, y allí hay unas cientos de leyes espirituales. Ya no estoy hablando, no crea usted que estoy hablando de los mandamientos de guardar las lunas como lo hacían los judíos en su tiempo, o hasta el día de hoy algunos lo practican, o ciertas tradiciones que están dadas para los judíos. No estoy hablando de esos mandamientos, estoy hablando de los mandamientos espirituales, del honra a tu padre y a tu madre, el de no adulterarás, el no matarás, no hurtarás, ¿ya? Todas estas leyes espirituales que el Eterno menciona en sus sagradas escrituras, todas estas obras, estas buenas obras que Él ha mencionado, ¿ya?, en las escrituras, y están estipuladas aquí para que andemos en ellas. Ahí estamos viviendo. Cuando decidimos vivir con Hashem, con Elohim, naturalmente nos ponemos a practicar estas cosas. No es por obligación, no es por aparentar, sino que por naturaleza nos surge del alma hacer estas cosas, amados hermanos, sin que los demás las sepan, sino en lo oculto, ¿ya? Nuestras oraciones siempre van a ser en nuestra habitación, a puerta cerrada. No importa que los demás no me vean orar, no me escuchen orar, ¿ya? No importa que los demás digan: a este hermano nunca lo he visto hacer tal cosa, o nunca lo he visto haciendo tal buenas obras que él menciona, ¿ya? Porque uno no tiene por qué mostrarse, uno no tiene por qué, tal como dice la Escritura, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Amados hermanos, cuando uno hace las cosas por naturaleza, uno lo hace en humildad y en sencillez, y lo más oculto que uno puede hacerlo, ¿ya? Para que, como dice la Escritura, para que tu Padre que ve en lo oculto te recompense en lo público. Amados hermanos, el Salmo 91 funciona sin ninguna duda. ¿Para quién? Para los que han decidido vivir con Elohim. Esa es la culminación de lo que quería hacer el día de hoy, para terminar lo que comenzamos la semana pasada, hablando del ateísmo. Y ya usted se habrá dado cuenta que el ateísmo versus el Salmo 91 son muy distintos. Por una parte, el ateísmo nos invita a vivir sin Dios, mientras que el Salmo 91 dice: todas estas cosas están para los que han decidido poner su habitación donde está Elohim, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que vive, el que ha decidido vivir con Hashem. Él morará bajo la protección del Shaddai. Amados hermanos, Jehová Shalom, espero le haya gustado esta pequeña explicación, de algo les sirva para su vida, y no se olvide que en su alma y en su espíritu no están sujetos a las leyes naturales que el Eterno puso aquí en nuestro planeta. Nuestro físico sí, pero lo espiritual y el alma no. Con Él podemos crecer a tal punto de llegar a vivir con Elohim. Jehová Shalom.